Un amigo, él me llamó, no mira, Javier, imagínate que iba en mi moto de noche y un bicho me impactó en el ojo. Me golpeó en el ojo y de ahí no puedo trabajar bien en el computador. Me está doliendo el ojo cada vez que parpadeo, me lagrimea constantemente, me amanece pegado. Pero yo fui ya al médico general y me recetaron unas gotas. Pero nada que mejor, nada que mejor. Y yo, bueno, listo, perfecto, vamos a revisarte, porque me mandaba fotos. Yo no, hay que revisarte. Cuando lo voy a revisar, le hago una versión del párpado, tenía restos del animal todavía incrustado en el párpado superior, claro, tenía un resto, creo que del ala era un grillo, le cortaba, no se iba a curar. Podías mandarle el medicamento que fuera, que no se iba a curar. Considero que a nivel de marketing, el tema de salud visual hay que reforzarlo mucho en la población. ¿En qué sentido? Cuando se le habla de salud visual al paciente o a las personas, siempre se van enfocados a lo que son las gafas, lo que es el lente. Y salud visual es mucho más que eso. Debemos detectar aquellas alteraciones que no le permitan a la persona ver bien, sino todas esas alteraciones que no le permitan a la persona sentirse en bienestar. Javi, ¿qué opinas tú de esos profesionales, en este caso hoy que estamos hablando sobre los optómetras, que no tienen para nada empatía? Tus hijos, si no tienes esa capacidad, es muy difícil que llegues. Lograr la satisfacción completa en un paciente es difícil. Ahora imagina. También difícil al momento de pronto de mantenerte en un lugar, porque si tú no tienes empatía al momento de tú prestar un servicio, como tú lo has dicho, nosotros tenemos que estar prestos y dispuestos a atender todos los requerimientos de esa persona, y hay que tener también paciencia, porque el tema de la optometría, realmente al momento de pronto establecer la fórmula, el paciente es el que también te va indicando si ve o no ve bien. Porque no falta de pronto el familiar o el amigo que te diga, yo no voy. También yo le compro las gafas al yo no quiero utilizar gafas, yo estoy viendo bien. Eso. Y también está el que dice, no, yo las compro por ahí. ¿En qué influye la alteración del azúcar? Cuando una persona es diabética, ¿en qué influye en su salud visual? ¿Por qué no debo comprar esos lentes de por ahí? La respuesta concreta no te la puedo dar clínicamente hablando, porque cada caso es distinto. Hola visionarios, ¿cómo están? Espero se encuentren exageradamente bien. Para mí es un privilegio poder una vez más estar con ustedes en este nuevo episodio, en este nuevo podcast. Y hoy tenemos un invitado espectacular porque estamos celebrando el Día del Optómetra. Amiguísimo Javier Arnedo, Yoneli, mi socia, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. Que empiece esta charla. Muchísimas gracias a ustedes, Mari. Más que todo por tenerme en cuenta en esta iniciativa. Cuando me extendieron la invitación me alegré. Primero porque son amigas mías y segundo por conocen muy bien de que yo siempre estoy abierto a poder entablar conversación sobre lo que es salud visual en cualquier momento, y aún con más de pronto hacer este tipo de materiales audiovisuales que es lo que está impactando a la sociedad ahora hoy en día. Entonces, claro que sí, y gracias por la invitación. Gracias, Javi, bienvenido. Y pues para iniciar nos gustaría saber un poco sobre quién es Javier Arnedo, nos gustaría saber sobre tu historia, tus cursos, especializaciones, ¿por qué estudiar optometría? Okay. Bueno, antes que nada, mi nombre completo es Javier José Arnedo Zúñiga. Tengo 30 años. Dentro de mi vida profesional he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder estar en distintos escenarios académicos, y dentro de esos distintos escenarios académicos estuvo la oportunidad de estudiar optometría en la Universidad del SINU, así que soy optómetra egresado de la Universidad del SINU. También soy administrador en salud egresado de la Universidad de Cartagena, y recientemente acabo de terminar una maestría en epidemiología en la Fundación Universitaria del Área Andina. Tengo aproximadamente, aquí más o menos calculando, como unos 10 años laborando en el sector salud, tanto en la parte administrativa como en la parte asistencial, reuniendo todo eso. 10, 15 años. Y también he tenido la oportunidad de desarrollarme en la parte de docente. Yo también soy docente, además de ser optómetra y administrador de salud. Y ahora intentar, por favor de Dios, hacer carrera como investigador en salud o como epidemiólogo. He estado ejerciendo en la atención de pacientes y ahora soy docente en la Universidad del SINU. Entonces, bueno, ese ha sido un corto recorrido de pronto la experiencia que he tenido. También he tenido la oportunidad de estar en escenarios de investigación en salud visual y también en salud general. Y bueno, a eso es lo que le estamos apuntando actualmente. Javi, ¿por qué la importancia del cuidado de la salud visual? Uy, eso es una pregunta, valga la redundancia, muy, muy importante. Siento que es un tema de bastante relevancia en la actualidad, porque
considero que a nivel de marketing el tema de salud visual hay que reforzarlo mucho en la población. ¿En qué sentido? Cuando se le habla de salud visual al paciente o a las personas, siempre se van enfocados a lo que son las gafas, lo que es el lente, o alguna ayuda óptica, como por ejemplo un lente de contacto, los que han tenido la experiencia de ser usuarios de ellos. Y salud visual es mucho más que eso. El término, más que todo hablando de lo que es salud propiamente, el concepto de salud lo describe la Organización Mundial de Salud, es que salud es un estado completo de bienestar en tres esferas que rodean al ser, como es el estado físico, mental y social. Entonces, si te das cuenta, solamente hablar de un examen ocular o un examen visual estaría enfrascado solamente en la parte física o anatómica o fisiológica, y fíjate que entonces dejamos a un lado ámbitos que son muy importantes, que es la parte mental y la parte social. Entonces, hablar de salud visual hoy en día estaríamos, si hacemos caso a ese concepto, estaríamos hablando que no solamente debemos detectar aquellas alteraciones que no le permitan a la persona ver bien, sino todas esas alteraciones que no le permitan a la persona sentirse en bienestar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, llega un paciente a nuestra consulta y nosotros le atendemos, le colocamos las gafas y se va. Tú no sabes si ese paciente realmente tú lo dejaste en un estado de salud óptimo. Y en el ejercicio docente, siempre le digo a mis alumnos, los que han tenido la oportunidad de estar en ese escenario académico conmigo, es, por ejemplo, llega un paciente y dice, bueno, señor, ¿cuál es su motivo de consulta? Que es una de las preguntas que uno hace normalmente en la anamnesis. No, yo vengo porque se me resecan los ojos y me siento mal, tengo tiempo que no duermo, y listo. Te hace su consulta, atiende al paciente, le coloca los lentes, el paciente se fue y yo siempre les hago la pregunta, ¿le resolviste el motivo de consulta al paciente? Sí, estuvo bien, te diste cuenta que tenía miopía, astigmatismo, que quizás tenía presbicia, tenía un defecto refractivo, pero le resolviste el problema por el que el paciente llegó. A veces se nos van las luces, pero el paciente llegó fue porque se le estaban resecando los ojos. Amigo, y te hago una consulta. ¿Has tenido de pronto durante este periodo de tiempo con consultas alguna patología, algo que te haya impactado, te haya marcado demasiado, que nos puedas comentar? Sí, por ejemplo, fíjense que un amigo un ex compañero de una clínica muy conocida aquí en la ciudad de Cartagena, él me llamó, no, mira, Javier, imagínate que iba en mi moto, él vive en un pueblo, no recuerdo cuál es, pero es de estos cercanos aquí a Cartagena, de noche, y un bicho me impactó en el ojo. Me golpeó en el ojo y de ahí no puedo trabajar bien en el computador. Me está doliendo el ojo cada vez que parpadeo, me lagrimea constantemente, me amanece pegado. Pero yo fui ya al médico general y me recetaron unas gotas. Pero nada que mejor, nada que mejor. Y yo, bueno, listo, perfecto, vamos a revisarte, porque me mandaba fotos, eso es otra cosa. Bueno, y ahí iremos tratando ese tema. Yo no, hay que revisarte. Cuando lo voy a revisar, le hago una versión del párpado, tenía restos del animal todavía incrustado en el párpado superior. Claro, es más evidente poder ver cuando queda en la superficie ocular expuesta, si estamos hablando técnicamente de pronto la córnea o la esclera en la conjuntiva, o incluso si queda debajo dentro del párpado inferior. Pero el párpado superior es un poquito más largo y abarca más terreno, y eso hace que hay cuerpos extraños que queden ahí ocultos. Tenía un resto, creo que del ala, era un grillo del animal. Cada vez que él parpadeaba, que el párpado bajaba, le cortaba. No se iba a curar. Podías mandarle el medicamento que fuera, que no se iba a curar. Le hice la versión del párpado, le extraje el cuerpo extraño y obviamente también le cambié el medicamento, porque ese es otro tema. O sea, la solución realmente en este caso no era más que todo el medicamento. El medicamento iba a hacer de pronto entrar a prevenir alguna infección, porque obviamente era un cuerpo extraño al ojo y además de origen animal. Pero la solución era extraer lo que le estaba causando todas las molestias a nivel ocular. Y fíjense que esto conecta incluso con lo que estábamos hablando anteriormente. Ni siquiera le mandé una gafa. Y obviamente mejoramos el estado de salud, el estado de bienestar del paciente. Ya, después de esto, obviamente, ya es que hubo una recuperación, me consultó, me dice, Javi, me siento perfectamente bien, vamos a revisarte, todo bien, ya había mejorado todo, su superficie ocular bien, pero imagínate que ahora estoy en el computador y hace tiempo estoy que necesito unos lentes para protección de las luces porque estoy muy expuesto. Claro que sí, aquí está tu ayuda óptica. Pero en eso realmente es lo que debe ir enfocada a la salud visual. No solamente enfrascarnos en esto
que es un punto totalmente importante, porque obviamente la parte refractiva ocular es lo que nos ayuda a poder tener una visión óptima en los casos, pero el optómetra y el equipo que trabaja en salud visual debe estar capacitado para también poder ofrecer salud visual de una manera íntegra. Javi, ¿qué opinas tú de esos profesionales, en este caso hoy que estamos hablando sobre los optómetras, que no tienen para nada empatía y aún así se consideran optómetras, pero manifestado por los mismos clientes no se han sentido bien atendidos? ¿Qué nos puedes explicar sobre eso? ¿La empatía sí tiene mucho que ver con el cuidado de la salud visual o realmente yo puedo hacer lo que me concierne en fin del comunicado? Una pregunta que de pronto cualquiera se dice, no debería hacerse, pero está bien hecha y no solamente en salud visual, sino en salud y en lo que no es salud. O sea, nosotros estamos prestando un servicio. Cuando tú ofreces un servicio, debes tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro. O sea, cualquier servicio que sea. Estás en una tienda, tienes que ponerte en el lugar del otro, en el que está esperando, en el que necesita de pronto el pan, en el que necesita la leche, porque va a llevarle el desayuno a sus hijos. Si no tienes esa capacidad, es muy difícil que llegues. Lograr la satisfacción completa en un paciente es difícil. Ahora imagínate de pronto sin un grado de empatía necesario, es muy complejo. Sumándole a eso de pronto alguna alteración, alguna patología, alguna enfermedad o algo que altere la salud del paciente, que era lo que hablábamos al principio, sin empatía es difícil lograr. Es también difícil al momento de pronto de mantenerte en un lugar, porque si tú no tienes empatía o sea, al momento de tú prestar un servicio, como tú lo has dicho, nosotros tenemos que estar prestos y dispuestos a atender todos los requerimientos de esa persona. Y hay que tener también paciencia, porque el tema de la optometría, realmente al momento de pronto de establecer la fórmula, el paciente es el que también te va indicando si ve o no ve bien, a lo que el optómetra va a establecer. Y si tú de pronto eres muy cuadriculado, no eres tan empático, quizás no vas a llegar a cumplir la satisfacción de un paciente al momento de brindarle el servicio del cuidado de su salud visual. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, totalmente. Hay que establecer algo y es que cada quien tiene su manera de prestar el servicio. Pero dentro de su manera de prestar el servicio, prima siempre, obviamente, el respeto mutuo, porque bueno, uno tiene que estar abierto a los requerimientos del paciente, siempre salvaguardando el límite y el respeto, ¿ok? Pero lo que te llega a de pronto darle la solución, porque normalmente las personas llegan a este tipo de lugares buscando una solución, es la capacidad de ponerte en su lugar. Por ejemplo, si siempre le comento o hablamos, incluso cuando nos reunimos entre colegas o cuando nos reunimos en temas académicos o incluso a mis alumnos les he comentado, van a haber pacientes que asistirán a su consulta y realmente no tienen nada. No tienen nada hablando de alguna alteración a nivel ocular. Yo he tenido pacientes así. Llegan a la consulta, lo reviso. No, doctor, ¿cuál es su motivo de consulta, señor, señora, amigo, amiga? No, yo vengo por un chequeo. Lo revisas, están bien, y resulta que había algo a fondo, pero tú te das cuenta dentro de la intimidad de la consulta, obviamente, de que el paciente después se suelta contigo y era que no tenía con quién hablar. Entonces, era lo que estábamos hablando al principio, o sea, y ahí es donde juega mucho lo que tú me preguntas y lo que tú comentas, o sea, si no existe ese grado de empatía necesario para que se establezca la comunicación asertiva, nunca se va a llegar a de pronto solucionar ese problema a esa persona. Tú te das cuenta, está bien, listo, para adelante y se va, pero esa persona llega igualita como se acercó a donde ti. ¿Consideras que la optometría es costosa? Porque hay pacientes que pueden durar 3, 4, 5, hasta 6 años sin consultarse. Entonces, partiendo de que la primera pregunta sería, si para ti la optometría es costosa, ¿por qué hasta hoy 2025 esto es un tema que no es tan vital para la vida de las demás personas? Hay algo que no comprendí, es ¿la optometría es costosa o la consulta visual? O sea, ¿por qué las personas pueden durar tanto tiempo sin realizar sus lentes? O sea, ¿por qué crees tú que una persona puede cuidar tanto su salud visual? ¿O por qué una persona puede llegar ya a un límite donde ya no se le pueda corregir para obviamente tocar la puerta a una óptica o visitar un optómetra? Uy, eso es una pregunta bacana también. No sé si me acaba de caer así. Yo, dentro de lo que de pronto he analizado, cada quien de pronto sacará sus conclusiones. Preguntas a mí personalmente, considero es que hacen falta este tipo de Espacio. espacios.
Ahora mismo nos estamos moviendo mucho en las redes sociales y las redes sociales realmente son y deben ser una herramienta para educar a las personas en este tipo de temas. Muchos puede ser para mí realmente la limitante no considero que sea el tema económico, honestamente en este sentido. Habrán casos que sí, y como en todos los ámbitos que de pronto repercuten a las poblaciones. Deben haber poblaciones que de pronto no tienen acceso con nivel económico, pero en su mayoría considero que es más falta de priorizar. Así Nosotros es. como personas a veces priorizamos unas cosas que otras. Y dentro de eso, pienso que sí están habiendo cambios y eso, ya se está estableciendo, pronto hay cuentas dedicadas a hablar de salud visual, esto que estamos haciendo nosotros, y eso va a ir evolucionando. Debió haber sido así también con otro tema, por ejemplo, con un tema sobre la mesa y con mucha prudencia es la parte de salud mental o salud psicológica, que era en su tiempo algo de pronto que la gente Un lo tenía. tabú. Exacto. Y te has dado cuenta que nuestra generación ha sido un poco más asequible a ese tipo de servicios que son totalmente relevantes Necesarios. Sí, es necesario. y considero que hacia allá vamos. Yo creo que ha habido mejoría en cuanto a eso. Y también de establecer primero la parte de educación y segundo, establecer límites en donde yo voy a tener la prestación de un buen servicio. Porque no falta de pronto el familiar o el amigo que te diga, yo no voy a consultarme, yo le compro las gafas al Yo no quiero utilizar gafas, yo estoy viendo bien. eso. Y también está el que dice, no, yo las compro por ahí. Pero si nosotros empezamos a hacer educación al paciente, decirle, mire, es que usted viene a consulta, obviamente van a haber veces en que se le van a prescribir lentes, pero también estamos haciendo prevención de otras alteraciones. Hablamos de pronto de glaucoma, de pronto hablamos de lo que es diabetes, porque también podemos detectar cambios a nivel de glucosa en sangre por el estado refractivo del paciente. Así es. Entonces, Y pasa mucho. ahí entra la parte de la prevención, desprendimientos de retina, cantidades de patologías que pueden prevenirse solamente con una consulta de optometría. ¿Por qué no debo comprar esos lentes de por ahí? Buena pregunta. Primero, el material no es el indicado, normalmente El no es. idóneo. Primero, no es el idóneo. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque si empiezo por la fórmula, cualquiera me puede decir, no, que yo voy a la consulta, pero entonces después que tengo la fórmula, los compro por ahí, los compro en la calle. Primero, normalmente no es el material idóneo. Segundo, ¿qué certeza tiene usted que esa sí sea la fórmula? Porque dice un más 3 o un más 2, pero tú no tienes ninguna certeza de que realmente esa sea la fórmula de ese lente. Además, la calidad óptica, la protección, tengamos en cuenta que eso es lo que estamos colocando al frente de nuestros ojos. El paso de luz no es el mismo, los lentes en su morfología, en su forma, pueden presentar, y teniendo en cuenta también el material, pueden presentar aberraciones ópticas, la imagen no llega igual, o sea, es salud visual, de la misma manera como yo sé que tengo que ir al odontólogo y yo no voy a poner mi boca de pronto por ahí a cualquier persona, de la misma manera yo no puedo colocar mi vista, mis ojos a eso. Que también tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 80-70% de la información que llega al cerebro es por acá. Así es. Los que gracias a Dios podemos contar con el sentido de la visión aún, que hay que aprender a preservarlo. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Qué se haría con un paciente hipercorregido? O sea, una persona que creía que venía utilizando un más 2 y vamos a ver que de pronto tenía un más 5, un más 6 y tiene 40, 42 años. En todos los casos, lo primero es consultar. Eso es lo primero, es la consulta. La respuesta concreta no te la puedo dar clínicamente hablando porque cada caso es distinto. ¿Ok? Entonces, nosotros aplicamos unos test en consulta que nos ayudan a determinar cuál debe ser la conducta indicada en esos casos. Yo te puedo decir ahora una exacta, pero puede llegar un caso distinto en el cual hay que tomar una ruta diferente. Entonces, cada caso es particular. Lo que se le debe decir al paciente es que debe consultar sí o sí. Y el optómetra o la persona encargada, especializada en salud visual, va a tomar la decisión correcta en ese momento, obviamente también acompañado de todo su equipo de trabajo. Javi, ¿cuál es la diferencia entre un optómetra y un oftalmólogo? Excelente. Primero, desde la formación. Nosotros, como optómetras, tenemos una formación a nivel pregrado. ¿Okay? Eso quiere decir que cursamos aproximadamente 5 años en una universidad y eso es nivel pregrado. Hablando lo que es oftalmología es nivel especialidad. ¿Okay? Es un médico que luego cursa una especialidad en oftalmología, es un posgrado.
Primero, es en cuanto a la formación. Segundo, nosotros somos la primera línea de atención en cuanto a salud visual primaria hablando, ¿ok? Entonces nosotros más que todo estamos enfocados en la corrección y las conductas, la corrección y la prevención de alteraciones a nivel visual, pero visual primario, ¿ok? Nosotros podemos prescribir lo que son gafas o lentes oftálmicos, lentes de contacto, y también podemos, teniendo en cuenta también la ley colombiana, porque no todo ejercicio en optometría es igual en distintos países a nivel Latinoamérica. Estoy hablando a nivel Colombia, nosotros podemos también prescribir medicamentos, pero solamente medicamentos tópicos, ¿okay? Lo que son gotas, que dentro de esos medicamentos están antibióticos, antihistamínicos, lo que es de pronto cicloplégico, que también lo utilizamos para la consulta, la retinoscopia bajo cicloplegia, bueno, diferentes medicamentos, pero más que todo en gotas. Y también tratamos alteraciones a nivel de superficie ocular y segmento anterior. Hablando técnicamente, hablamos sobre lo que es la superficie ocular, lo que es la córnea, hasta lo que es el cristalino, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, nuestro ejercicio va más que todo enfocado hasta ese tipo de alteraciones en esa anatomía, pero también enfocado a la prevención y al redireccionamiento cuando vemos que hay unos casos que deben ser tratados por oftalmología. Por ejemplo, si estamos ante un caso de una sospecha de glaucoma, nosotros vemos unos signos y unos síntomas que dentro de la consulta vemos que ese paciente nos da unos indicios, unas alertas de que puede tener glaucoma, nosotros lo referimos, pero obviamente sin dejar a un lado nuestro ejercicio de optometría, porque ese paciente también puede ser presbita, ese paciente también puede tener ojo seco, ese paciente también puede tener una conjuntivitis alérgica, y todo eso que te mencioné después de glaucoma lo podemos tratar y lo referimos allá. Y otra cosa es la parte quirúrgica, la intervención quirúrgica. Nosotros no operamos. ¿Okay? Hay colegas que sí están colaborando en cuanto a la parte de asistencia de cirugía, que de pronto han tenido pero siempre bajo acompañamiento de un oftalmólogo, ¿okay? Nosotros no operamos. Entonces, creo que de pronto, en resumidas palabras, puede ser de pronto la diferencia que O sea, el oftalmólogo se encarga del órgano como tal en temas de operación, exacto, de cirugías, enfermedades quizás ¿cómo le podríamos llamar? Profunda. Exacto, más profunda. Más profunda, porque abarca lo que es todo segmento anterior, segmento posterior, perdón, y ellos también pueden tratar el segmento anterior. ¿Okay? Javi, ¿en qué influye la alteración del azúcar? Cuando una persona es diabética, ¿en qué influye en su salud visual? Perfecto. Eso repercute tanto en la parte refractiva como en la parte... Cuando te hablo de la parte refractiva, estoy hablando de pronto de lo que se puede solucionar con ayudas ópticas como gafas y lentes de contacto, incluso, en la parte refractiva, y también repercute en las alteraciones de los tejidos. Por ejemplo, pacientes que no se cuidan muy bien en la glucosa en sangre, que ya de pronto han tenido un diagnóstico de diabetes, pueden desarrollar cataratas, si me van a entender, pueden tener síntomas también, incluso a nivel de superficie ocular, ojo seco, todo esto. En cuanto a la parte refractiva hablando, lo que es la prescripción de la fórmula y de los lentes, totalmente. Yo he tenido pacientes que dentro de la consulta les he dicho, ustedes la han diagnosticado con diabetes o tiene antecedentes. No, doctor, por favor, no le puedo prescribir el día de hoy, le voy a hacer el examen, vamos a tomar los datos, pero tráigame estos exámenes, tráigame la hemoglobina glicosilada, por favor, y tráigame los niveles de glucosa en sangre para poder determinar cómo está. ¿Por qué, doctor? Si yo no soy diabético, obviamente ahí entra la parte de la educación, no, usted no es diabética, pero mire que yo dentro del examen estoy viendo que su fórmula es muy fluctuante, o sea, cambia. Y cambia en niveles drásticos. O sea, a veces hay casos en los que o sea, son cambios de dioptrías muy amplias, entonces uno levanta. Y algunos, gracias a Dios, han venido con resultados normal. Resulta que de pronto tenía un problema a nivel de enfoque y ya se trata de otra manera, pero algunos sí. A nosotros nos pasó un caso de un cliente fidelizado. El cliente o el paciente, su fórmula anterior, todo ok, perfecto. Cuando renovó sus lentes, se los entregamos y luego como 3 días me notificó que no veía bien. Haciendo la comparativa de la fórmula anterior que nosotros la habíamos hecho y la actual, vimos que lo que subió fue muy mínimo y que en otras palabras no tendría por qué afectarle porque no veía bien, veía... Pero era diabético. ¿Ah? Era diabético. Él decía que de lejos no veía bien
y con los lentes anteriores, los viejos, de lejos veía bien, pero de cerca no. Entonces yo lo volví a citar, el optómetra lo atendió y las fórmulas variaban mucho. Cuando yo entro al consultorio, porque también yo le dije una consulta, usted sufre del azúcar, usted es diabético, y él se queda callado. Y así finalizamos esta primera parte de este podcast. Y para ti esta información suministrada en el día de hoy ha sido de valor, no te pierdas esta segunda parte que va a estar espectacular. Dios te bendiga. Comenta. Lo que pasa es que... Comparte y comenta.